Sangre en el aire. En el verano de 1914, mientras los ejércitos europeos marchaban hacia la guerra, los jóvenes de todo el continente se sentían atraídos por una forma de combate nueva y atrevida. En Gran Bretaña hacían cola para alistarse en lo que se llamaba el Real Cuerpo de Aviación. La edad mínima para ser un piloto en ciernes era de 17 años. El escenario principal para esos pioneros adolescentes iba a ser el frente occidental, Francia, en cuanto lograran pasar de la oficina de reclutamiento. La aviación solo tenía 11 años de existencia cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Imagínate, para un chico de 18 o 19 años, al ver esas máquinas, eran los Ferrari de la época, eran los Harrier de la época. La aviación, con toda su temprana locura, acababa de nacer. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor con un Kitty Hawk en Carolina del Norte. Los jefes militares empezaron a comprender que los aviones podrían ser útiles para la guerra. Y ese fue el propósito militar del avión, darle al comandante que estaba en tierra una visión general del campo de batalla. La idea de los reconocimientos aéreos apareció a mediados del siglo XIX con los globos de aire caliente. Y durante la mayor parte de la guerra se siguió usando a los globeros, como les llamaban los británicos, como vigías aéreos. Pero los globos aerostáticos eran un blanco fácil para los atacantes enemigos. Para mayor seguridad, desde 1916 se permitió a los tripulantes de globos usar el paracaídas plegable que se había presentado en Norteamérica por primera vez hacía 30 años. Los paracaidistas fueron la clave de una nueva forma de defensa aerostática. Cuando el globero localizaba un avión enemigo, saltaba rápidamente en paracaídas. Luego, la tripulación intentaba recoger el globo antes de que se incendiara. No era una solución muy satisfactoria, y los aviones más pequeños y más rápidos terminarían siendo claves para reconocimientos aéreos y usarían cámaras fotográficas para espiar en territorio enemigo. Si retratas algo, ves cosas que un observador corriente no puede ver, porque te llevas la película a casa, la revelas, la amplías, creas una imagen muy detallada y miras. Puedes ver nidos de ametralladoras, puedes ver rutas, puedes ver puestos de mando. Además de tomar fotografías, los pilotos podían transmitir por radio lo que veían al control de tierra. La única manera que tenía el enemigo de evitar que la información se filtrara o que el piloto volviera a la base con sus valiosas fotografías era abatirle. Pero en esas primeras épocas era difícil. Pronto, los pilotos alemanes perfeccionaban las tácticas que llevarían la masacre a los espacios aéreos. Vimos que era un avión alemán, y una vez colocado sobre nosotros, detrás del avión de en medio, se lanzó en picado como un halcón sobre una golondrina. Desde luego, di gracias de volver sano y salvo de esa misión. La aviación aliada estaba indefensa. En 1915 se produjo lo que se llamó el azote de los Fokker. La vida de un piloto aliado se contaba por días. El azote de los Fokker de 1915 estaba acabando con los pilotos franceses y británicos. Pero el ejército necesitaba con desesperación tener ojos en el aire. Cada día llegaban reemplazos a Francia recién salidos de la escuela de vuelo. Están matando a gente cada día. Mi mejor amigo estaba ahí una noche y al día siguiente, en la comida, ya no estaba. Era algo constante. Nunca tenías nadie a tu lado. Nadie que se alegrara contigo.
Nadie que se preocupara de ti si te herían. Estaba solo. Luchaba solo y moría solo. En algunos casos, los pilotos llegaban por la mañana como reemplazos y morían por la tarde sin tener tiempo ni de deshacer su petate. 1915 fue un desastre continuo para los pilotos aliados. El azote de los Fokker duró 9 meses. En el verano de 1916, los aliados habían recuperado el terreno en la carrera tecnológica. Sus aviones también contaban con ametralladoras delanteras y aparecieron nuevos modelos más rápidos, más ligeros y más ágiles. El azote de los Fokker llegó a su fin. Para los aliados fue un alivio inmenso, porque entonces el cuerpo aéreo era más necesario que nunca. El punto muerto en la guerra de trincheras duraba ya casi 2 años. Tanto los comandantes aliados como los alemanes buscaban con desesperación la forma de romperlo. En febrero, los alemanes habían lanzado una ofensiva masiva en Verdún y los franceses resistían a la desesperada. Para aliviar la presión, el ejército británico planeó su ataque al Somme en julio. Los reconocimientos aéreos eran vitales, no solo para localizar objetivos alemanes, sino también para guiar el fuego de la artillería. Los pilotos aliados se pusieron en acción con sus nuevos aviones mejorados. Los franceses fueron los más rápidos en sacar partido de sus ases del aire. Concentrándose en las vidas de los héroes del aire, distraían al público de las masacres en las trincheras. Los pilotos de éxito eran perseguidos por la prensa y exhibidos entre la alta sociedad. Los alemanes también se dieron prisa en ensalzar a sus ases del aire. El as del aire alemán más popular era Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Richthofen abatió 80 aviones enemigos, más que cualquier otro piloto en la guerra. Von Richthofen se convirtió en el ídolo de una visión romántica de la guerra aérea. Caballeros con brillantes armaduras voladoras enfrentándose en combate singular. Estar solo. Tener tu vida en tus manos. Usar tu habilidad en combate singular con el enemigo. Era como las justas de la Edad Media. La única esfera de la guerra moderna donde uno aún veía a su adversario y se enfrentaba a él en mortal combate. La única esfera donde aún existían la caballerosidad y el honor. Si vencías, era por tu valentía y habilidad. Si eras derrotado, era porque habías encontrado a alguien mejor. En abril de 1917, los alemanes volvían a adelantarse en la disputada carrera armamentística. Su ventaja era en parte táctica. Empezaron a actuar en escuadrones de 14 aviones llamados Yastas y enviaban 3 o 4 Yastas hacia el frente de una vez. Estos grupos masivos recibían el apodo de circos volantes. Las Yastas llevaron a las primeras grandes escenas de duelos entre escuadrones y no entre individuales, los famosos días de los combates en grupo. Los escuadrones británicos y aliados se enfrentaban a los circos alemanes en el aire, sobre las trincheras, y luchaban hasta la muerte, muchas veces ante la sorpresa de la infantería que les veía desde abajo. La superioridad de los aviones alemanes y las tácticas Yasta costaron caras a los aliados. Sin embargo, los aviadores aliados tenían que seguir volando sobre las líneas enemigas para dar información a sus ejércitos que preparaban desde tierra sus ofensivas de verano. Más que nada eran chicos normales que podían morir en cualquier momento y vivían la vida intensamente. Muchos de ellos sufrían de los nervios a medida que pasaba el tiempo y veían que se acercaba la muerte. Este verano ha hecho un calor tremendo y teníamos que volar muchas horas. Todo eso afectaba a los nervios de los que tenían que volar. Recuerdo que mi compañero de cuarto pensaba lo mismo y los dos nos quedábamos despiertos a oscuras pensando en la patrulla del amanecer al día siguiente.
Al final no pudimos soportarlo más y nos confesamos uno al otro nuestro miedo y malos presentimientos. Encendimos las velas y luego nos sentimos un poco mejor y de alguna forma conseguimos pasar la noche igual que tendríamos que pasar el día siguiente. Ni siquiera el varón rojo, que parecía invencible, era inmune a la muerte, aunque no le afectara el miedo. La muerte era una perspectiva casi agradable, por lo visto. Una muerte gloriosa, luchando y volando hasta la última gota de sangre, la última gota de combustible, el último latido del corazón y el último rugido del motor. Una muerte de caballero andante a la salud de sus colegas, amigos y enemigos. Irónicamente, el varón rojo, as del aire por excelencia, no fue abatido por un avión aliado, sino por un cañón desde el suelo. Mientras él dominaba el aire sobre la tierra, tenía lugar otra guerra aérea aún más extraordinaria sobre el mar. Al principio de la guerra, los alemanes llevaban ventaja. Sus cepelines les permitían atravesar todo el Mar del Norte. Los británicos contraatacaron con su propia nave, el Vigía submarino. Pocos dudaron en alistarse para volar muy alto. Pilotar un avión en un día hermoso era un auténtico placer. Sentías que el cielo era todo tuyo. Podías ir donde quisieras dentro del alcance del barco. Volar a la altura que quisieras, a la velocidad que quisieras. Además de localizar objetivos alemanes, también salían a bombardearlos, pero con una tecnología muy primitiva. Los globos aerostáticos, por elegantes que fueran, no eran precisamente eficaces. Lo que necesitaba la Marina eran aviones bien armados y más rápidos que pudieran actuar en el mar. El motivo principal seguía siendo la necesidad de acabar con los submarinos alemanes. Pero para conseguir que esos aviones primitivos y de poco alcance cubrieran grandes extensiones de océano, había que superar una serie de grandes retos tecnológicos. El Servicio Aéreo de la Armada Real tuvo la suerte de contar con muchos innovadores, gente que tenía una curiosidad insaciable por ver lo que se podía hacer con un avión. Y esos experimentos llevaron al Servicio Aéreo de la Armada Real a volar en un reino completamente distinto. El resultado inevitable de esos experimentos fue el desarrollo del portaaviones. Pero a pesar de las dificultades, había nacido un nuevo tipo de arma. En tierra se había conseguido otro avance tecnológico, el nacimiento del bombardero. En el verano de 1917, los pilotos aliados en el frente occidental habían vuelto a ponerse a la altura de la tecnología alemana. Ambos bandos empezaron a prestar más atención que nunca a un nuevo fenómeno. Desde el comienzo del conflicto, los aviones se habían usado para bombardear solo esporádicamente. Sin embargo, ahora muchos aviones antiguos de reconocimiento empezaron a ser transformados en bombarderos. Se les adaptaron unas fijaciones especiales para las bombas, y en 1917 eran de uso habitual entre los aliados. Los bombarderos volaban bajo para soltar su carga, y el fuego antiaéreo era cada vez más intenso. Los británicos lo llamaban Archie. Pero intentar abatir un avión desde el suelo es difícil. En el ataque a Londres murieron 162 personas. Para calmar a la nación, un escuadrón de ataque volvió rápidamente desde el frente occidental para procurar cobertura aérea a la capital. Las defensas resultaron eficaces, así que los alemanes pasaron a los ataques nocturnos. La pobre Mary es muy nerviosa, así que la escondimos en el pasillo del primer piso, en un lugar muy seguro, y luego Phyllis y yo nos escapamos a la ventana del tejado. Nunca había visto nada igual. El cielo parecía lleno de bombas. Luego se sintió un silencio de muerte, espantoso después de tanto ruido.
Y luego, viniendo del este, oímos los motores de los aviones. Por poco nos matamos intentando verlos, pero con la niebla no veíamos nada. Incluso por las noches, las defensas antiaéreas británicas resultaron tan eficaces que los alemanes terminaron abandonando los ataques con bombarderos. Estas nuevas máquinas voladoras llevaron la guerra a un nivel desconocido. En 1918 el general Smuts escribiría proféticamente: según las previsiones actuales, no hay límites a la escalada del futuro uso independiente de la aviación para la guerra. Y es posible que pronto llegue el día en que las misiones aéreas, con su capacidad de devastar tierras enemigas y destruir centros industriales y de población a gran escala, se conviertan en las principales misiones de una guerra. A pesar de todos los cambios tecnológicos y estratégicos que había detrás, la lucha en el aire se reducía a individuos en sus aviones, enfrentándose en un combate singular de nuestros tiempos. El coste para ellos fue muy alto. Es posible que murieran miles de pilotos, y no millones, como en las trincheras, pero sus posibilidades de sobrevivir también eran muy pocas. Asesinos en el mar. Desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado los mares. Gran Bretaña era una isla pequeña que dependía del comercio, y para mantener las rutas comerciales abiertas y seguras necesitaba controlar el mar. Pero en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la supremacía naval británica se enfrentaba con otro desafío. Desde que se había convertido en emperador de Alemania en 1888, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a construir un imperio de ultramar para competir con otras naciones europeas. Para lograr su imperio tenía que crear una armada. Las ambiciones del Kaiser y la decisión de Gran Bretaña de mantener la supremacía en el mar llevaron a una carrera armamentística naval muy costosa. La base de esa carrera era un nuevo tipo de nave de guerra diseñada por los británicos, construida por primera vez en 1905. El acorazado. Eran barcos enormes y superaban en armamento a todas las naves anteriores. Cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, Alemania había construido 13 acorazados contra los 21 de Gran Bretaña. Los marinos de ambos bandos estaban deseando poner a prueba sus nuevas armas. Pero el coste y el prestigio de los acorazados tuvieron un efecto sorprendente. Nadie podía permitirse perder uno. El almirante John Jellicoe, comandante de la Gran Flota, anclada en la base de Scapa Flow, no quería ni dejarlo salir del puerto. Su miedo principal era que si sacaba a esa flota de combate tan carísima al mar y perdía una batalla, es posible que, tal como él decía, perdiera la guerra en una tarde. Así que teníamos dos flotas ancladas en los puertos, en sus cuarteles generales y bases oponiéndose mutuamente, y que en cierto modo estaban en punto muerto porque ni siquiera se hacían a la mar. Tuvieron tanto cuidado que hasta al cabo de 2 años de guerra, las flotas de ambos bandos no se enfrentaron en una batalla de verdad. Mientras los acorazados se quedaban en el puerto, el resto de la Armada británica se dedicó a matar de hambre a Alemania organizando un bloqueo y cortándoles el comercio con el mundo exterior. Dado que tenían una flota mucho más grande de cruceros y destructores, los británicos pronto se hicieron con el control del Mar del Norte y consiguieron interceptar todos los barcos mercantes de los países neutrales que se dirigían a puertos alemanes. Los británicos sencillamente anclaban el barco neutral en uno de sus puertos y compraban el cargamento para su propio uso. Los neutrales no se disgustaban demasiado. Se reducía el tiempo de viaje, volvían antes a casa y les pagaban todo el cargamento. Nadie se lo tomaba mal, solo los alemanes.
Los marineros alemanes tenían que conformarse con ver cómo la superioridad naval permitía a Gran Bretaña habituallarse para la guerra, mientras su país tenía que sufrir. Pero llegó un arma que revolucionó la guerra naval: el submarino o subbarco, como lo llamaban los alemanes. Cuando empezó la guerra, la Armada Británica tenía más submarinos que Alemania. La vida a bordo de un submarino era muy distinta que en un gran barco de guerra. Los británicos usaban los submarinos para patrullas de apoyo de la flota de superficie. Los submarinos alemanes tenían un propósito completamente distinto. Se convirtieron en cazadores solitarios y dieron a Alemania la única arma naval realmente eficaz de toda la guerra. Los submarinos se quedaban en la superficie casi todo el tiempo que pasaban solos en el océano, ofreciendo momentos de paz y tranquilidad. El submarino conseguía acercarse a su objetivo sin ser visto. Pero cuando se trataba de mercantes, el factor sorpresa pasaba de ser una cualidad única a convertirse en un problema legal y diplomático. Según las leyes internacionales, un barco de guerra atacante de cualquier bando debía dar señales de aviso a los mercantes para que se detuvieran, abordarlos e inspeccionar el cargamento. Si el cargamento resultaba ser una ayuda para el enemigo, el atacante estaba obligado a dejar que la tripulación mercante abandonara el barco sana y salva. Solo entonces podían hundirlo. Los comandantes de submarinos, frustrados, empezaron a saltarse las reglas, hundiendo barcos mercantes sin previo aviso, pero alegando que sus objetivos transportaban munición o incluso que eran los británicos quienes los hundían y no ellos. La propaganda alemana intentó convencer al mundo que seguían respetando la ley y que incluso remolcaban barcos mercantes hasta un puerto seguro. A principios de 1915, la farsa se acabó. El Kaiser y sus comandantes decidieron dar carta blanca a los submarinos. La guerra en las trincheras del frente occidental estaba en punto muerto. Los alemanes no lograban ningún avance contra los británicos y franceses en tierra. La única forma de avanzar era cortarle a Gran Bretaña las rutas comerciales que le daban la vida. El 22 de febrero, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones. Los submarinos abrirían fuego sin previo aviso contra los barcos mercantes que se dirigieran a puertos aliados. La guerra submarina sin restricciones era como un último recurso. Se decían, intentémoslo, a lo mejor funciona. Hay una cierta desesperación. Creo que la Armada alemana pensaba que no estaban consiguiendo lo que pensaban que conseguirían. No estaban luchando con acorazados, pero pensaban que si no hacían algo, los soldados del frente occidental dirían, ¿para qué estamos luchando y muriendo cuando la Armada no hace nada? Para las tripulaciones de los submarinos fue un alivio y una celebración. En 3 meses, los submarinos hundieron 115 barcos. Pero entonces un submarino llegó demasiado lejos. El 7 de mayo de 1915, el crucero de la línea Cunard, el Lusitania, zarpó hacia Gran Bretaña desde los Estados Unidos. Más de 1.200 personas se ahogaron en el Lusitania. Les dio a los británicos una auténtica ventaja que explotaron muy eficazmente. La propaganda británica en la guerra era una de sus principales armas, y el objetivo principal era la opinión pública en los Estados Unidos. El Lusitania fue un regalo del cielo para los británicos. Es lo más estúpido que podían haber hecho los alemanes. La indignación recayó en gran parte en el propio Kaiser. El escándalo del hundimiento del Lusitania convenció a Alemania de que debía volver a atenerse a las leyes internacionales. Pero la frustración volvió a aumentar. En noviembre de 1915, el comandante en jefe de la Armada alemana escribió: El submarino no puede perdonar la vida a la tripulación de los barcos de vapor. Debe mandarlos al fondo con sus naves. Así se alertará a todas las líneas marítimas y el peligro que correrán las vidas de sus tripulaciones será un buen motivo para que cese todo el comercio naval con Inglaterra en muy poco tiempo. La gravedad de la situación exige que dejemos a un lado los escrúpulos. En febrero de 1916 volvió a desatarse la guerra submarina sin restricciones y la indignación también.
En la primavera de 1916, temiendo que los Estados Unidos se vieran provocados y entraran en la guerra, Alemania dio por acabada su segunda campaña de guerra submarina sin restricciones, durante la cual sus submarinos habían hundido 212 barcos. El bloqueo británico y los submarinos alemanes dominaban la guerra en el Atlántico y en el Mar del Norte. Pero la Armada Británica también participaba en otra campaña muy distinta y desastrosa, a 2.400 kilómetros hacia el este. Cuando estalló la guerra, el hombre que estaba a cargo de la Armada Británica era el jefe primero del almirantazgo, Winston Churchill. Al ver que la guerra de trincheras en el frente occidental no iba a ninguna parte, Churchill creyó que la Armada ofrecía otra vía para ganar la guerra. Su plan era atacar al aliado de Alemania, Turquía. Winston Churchill decidió que un ataque sobre Turquía a través del estrecho de los Dardanelos obligaría a Turquía a retirarse de la guerra, permitiría a Gran Bretaña suministrar armas a Rusia y ayudaría a vencer a Alemania quitándole a sus aliados. El objetivo era emprender una gran maniobra estratégica para ganar la guerra atacando en otro punto. En febrero de 1915, los barcos británicos y franceses empezaron a bombardear las fortalezas turcas que defendían los Dardanelos. Pero esas naves de combate anticuadas, anteriores a los acorazados, se llevaron una sorpresa muy desagradable. Los turcos habían colocado una fila de minas justo por donde iba a maniobrar la flota aliada, las anticuadas naves de combate francesas y británicas. El resultado fue que se hundieron 3 barcos, se perdieron cientos de vidas y el prestigio británico sufrió un duro golpe. Los marinos aliados se dieron cuenta de que eran un blanco fácil. El 25 de abril, un grupo de soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses, conocido como ANZAC, desembarcó en la península de Galípoli. Los turcos eran unos defensores excelentes y muy bien dirigidos. Tanto los oficiales turcos como los alemanes eran soberbios. Los británicos, la campaña aliada, los franceses también habían mandado muchos hombres. Los franceses, los británicos, los ANZAC, no tenían ninguna posibilidad. La operación en tierra resultó un desastre. En 8 meses, los aliados perdieron a 250.000 hombres, 110.000 muertos y 140.000 heridos. En enero de 1916 se evacuó a las tropas. Churchill se vio obligado a abandonar su cargo. Después del fracaso de la ofensiva de Galípoli, Gran Bretaña y sus aliados no volvieron a intentar ninguna otra gran ofensiva marítima en toda la guerra. Fue la última gran operación anfibia. Eso significa que la lucha se centró en el continente europeo y que todos los combates se libraron en tierra. A diferencia del ejército, parecía que la marina tendría una guerra tranquila. Vigilancias, bloqueos y los detalles de la vida a bordo. La guerra en el frente occidental entraba en su fase más sangrienta. Desde el mes de febrero, los soldados alemanes y los franceses luchaban por la ciudad fronteriza de Verdún y cada bando sufrió 350.000 bajas. Los comandantes navales alemanes comprendían que no podían quedarse sentados viendo cómo masacraban a sus soldados. Tenían que hacer algo. Al almirante von Scheer se le ocurrió un plan para tender una emboscada y destruir parte de la gran flota británica. El 31 de mayo de 1916, el grueso de la flota alemana se hizo a la mar. La batalla de Jutlandia había empezado. La primera parte fue un gran desastre para los británicos. Al cabo de pocas horas, los alemanes se encontraron frente a frente con el grueso de la flota británica. Y allí empezó la batalla de Jutlandia. Entonces la Marina británica demostró su superioridad.
En la oscuridad, la flota alemana huyó hacia su país y escapó sin ser vista. Es una de las batallas más controvertidas de todos los tiempos. Todo el mundo dice que ganó. El Kaiser al día siguiente dijo: la magia de Trafalgar se ha roto, hemos vencido a los británicos. Von Scheer en su informe oficial dijo: no debemos volver a intentarlo, nos borrarían del mapa. Y esa era la verdad. Los alemanes sabían que podían darse por contentos al volver a casa con casi todos los barcos y casi todos los marinos. Igual que los alemanes, los británicos presentaron la batalla de Jutlandia como una gran victoria naval. Pero Jellicoe sabía que sus pérdidas habían sido bastante más graves que las alemanas, tanto en barcos como en vidas. Sin embargo, aún controlaba el Mar del Norte. Para la marina alemana fue como volver a la casilla de salida. En el frente occidental se mantenía el equilibrio de fuerzas. Los británicos habían lanzado su ofensiva en el Somme con 600.000 bajas. Pero el Somme había costado también mucha sangre alemana. La marina alemana, con su flota de superficie metida en el puerto, solo podía ayudar a la infantería volviendo a la guerra submarina sin restricciones. En febrero de 1917 se tomó la decisión fatal. En los Estados Unidos el impacto fue espectacular. Unos meses antes, Woodrow Wilson había sido reelegido presidente de los Estados Unidos, porque decía a su país que no podían seguir aislados de la catástrofe que tenía lugar al otro lado del Atlántico. Después de la declaración alemana de guerra submarina sin restricciones, Wilson, envalentonado por su nuevo mandato electoral, le lanzó a Alemania un ultimátum. Los alemanes no le hicieron caso y aumentaron la producción de submarinos. Durante los meses de febrero y marzo de 1917, los submarinos lograron hundir por lo menos 500 barcos. El número de barcos mercantes neutrales que llegaban a los puertos británicos y aliados se redujo en un 75%. El éxito de los submarinos alemanes provocó racionamientos de comida en Gran Bretaña. Incluso las tropas del frente occidental tuvieron que apretarse el cinturón. 1917 fue una mala época para los aliados. Pero los Estados Unidos estaban cada vez más cerca de la guerra. El 6 de abril, los Estados Unidos por fin declararon la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus aliados con los brazos abiertos. Pero incluso con los norteamericanos a bordo, los aliados seguían sin encontrar la manera de derrotar a los submarinos. Los submarinos alemanes seguían atacando a los barcos británicos. Una táctica que se empleaba era reunir a los mercantes en caravanas escoltadas por barcos de guerra. Pero esa táctica era puramente defensiva. Para atacar a los submarinos antes había que localizarlos. Se empezaron a usar aviones para localizar a los submarinos que, a pesar de todo, tenían que estar casi siempre en la superficie. Los aviones tenían una autonomía de 2.400 kilómetros y podían volar casi 50 horas seguidas. Los barcos volantes y los hidroaviones iban armados con torpedos, bombas y ametralladoras para atacar a los submarinos que encontraran en la superficie. A principios de 1918, esta combinación de estrategias logró controlar la amenaza de los submarinos. Las tropas norteamericanas podían llegar sanas y salvas por el Atlántico hasta Europa. La victoria era inevitable por una simple cuestión de números. Pero los británicos también habían vencido la batalla del bloqueo, en parte por su disposición a aceptar el racionamiento. La carne, la mantequilla y la margarina se convirtieron en lujos, y las patatas eran la dieta diaria. Alemania nunca introdujo el racionamiento,
y por eso hacia el final de la guerra la comida y las provisiones escaseaban. La guerra total se basa en usar lo más eficazmente posible los recursos del país. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron sus recursos de una forma muy poco eficaz. Sacaron a todos sus agricultores del campo y los enrolaron en el ejército y los usaron para la batalla. No les sustituyeron. La productividad agrícola se vino abajo. No movilizaron su fuerza de trabajo femenina. Apenas movilizaron ninguna otra fuerza de trabajo disponible. La producción agrícola se vino abajo. Entonces tuvieron que importar comida. El bloqueo británico hizo que no pudieran importar comida. Poco a poco, las raciones de los alemanes se fueron recortando. Y si al principio comían muchas grasas animales, al final vivían solo de nabos. La guerra naval había empezado con la carrera de los acorazados, y hacia el final la flota de navíos británicos y norteamericanos parecían simbolizar la victoria aliada en el mar. Pero ese no fue el verdadero conflicto naval. Las naves de combates enormes eran en cierto modo las descendientes de la época de Nelson, como la idea de lanzar una cantidad enorme de metal a gran distancia y destruir al enemigo. Durante la Primera Guerra Mundial, ese concepto de grandes flotas nacionales que se enfrentan y luchan y deciden el resultado de la guerra se demostró totalmente equivocado. La guerra había cambiado. La nobleza y la elegancia habían cambiado. Ahora lo que importaba era la logística, la supervivencia, la protección del comercio y la derrota del enemigo. Los acorazados todavía sufrieron una ironía final. El 10 de junio de 1918, el acorazado estrella de la Marina austríaca, el Sven-Isvan, zarpó hacia el Adriático. Inmediatamente fue tocado por 2 torpedos italianos. Tardó solo 3 horas y media en hundirse. Lo más sorprendente es que murieron solo 89 hombres. Pero la derrota de la gran nave de guerra fue evidente para todos.